Bienvenidos nuevamente, jóvenes, ¿verdad? En esta oportunidad les voy a hablar sobre las propiedades coligativas de soluciones no electrolíticas, ¿ok? Las propiedades coligativas son aquellas, aquellas propiedades que no dependen de la naturaleza del soluto, ¿ok? Sino de los componentes precisamente del soluto que está en esa solución. ¿Cuáles son esas propiedades? El ascenso en el punto de ebullición, descenso en el punto de congelación, descenso en la presión de vapor y la presión osmótica, ¿ok? Aclarando, el punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido se convierte en gas. Ojo, aclarando, temperatura a la cual un líquido se convierte en gas. ¿Qué ocurre, verdad? Cuando se le determina el punto de ebullición a una sustancia pura, por ejemplo, el agua, se sabe que la temperatura a la cual empieza a hervir el agua, es decir, que empieza a pasar de ese líquido a gas, es de 100 grados Celsius. Ahora, ¿qué ocurre cuando se le agrega un soluto no volátil? Aquí ocurre un ascenso en ese punto de ebullición y nosotros lo vamos a ver a través de un ejemplo. Ahora, para eso vamos a utilizar unas ecuaciones como esta que está acá, donde cada uno de ellos, ¿verdad?, tiene su significado. Esta letra significa delta y esa delta significa variación en la temperatura de ebullición, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa allí? Aquí ocurre un ascenso, ¿verdad? Y eso va a ser igual a Kb. ¿Qué significa Kb? Es una constante de ebullición del solvente que tengamos allí puro, por M. Recordando, la M es la molaridad. Nosotros vimos un tema donde tratábamos las soluciones, ¿verdad?, y sus propiedades químicas o sus concentraciones químicas. Una de ellas es la molaridad. Ahora, esto que está aquí, como les dije, es una variación en el punto de ebullición o en la temperatura de ebullición. En este caso, un aumento. Kb es la constante de ebullición, es específico para cada solvente a utilizar, ¿ok? En el caso del agua, la constante de ebullición es de 0,52 grados Celsius sobre la molaridad, ¿ok? Y M es la molaridad que se expresa en mol sobre kilogramos de solvente. Ahora, fíjense en este ejercicio. Calcular el punto de ebullición de una solución de 100 gramos de anticongelante llamado etilenglicol, cuya fórmula es esta que está acá, y nos están dando como dato su peso molecular o la masa molecular, ¿ok? Igual a 62 gramos que están disueltos, es decir, el solvente a utilizar aquí es 900 gramos de agua. Me están dando como dato adicional el que coloqué aquí. ¿Por qué? Porque se trata de solvente de agua. Ahora, esta constante, vuelvo y repito, es fija. Fija siempre y cuando se utilice el agua. Colocamos los datos, ¿verdad? Así sabemos qué se tiene y qué nos falta. Los datos serían 100 gramos de anticongelante, es decir, me están dando los gramos de soluto, en este caso son 100. De ese mismo soluto me están dando el peso molecular, que es igual a 62 gramos sobre mol, ¿ok? Y me están dando como dato adicional, me están dando los gramos de solvente, que en este caso son 900, y me están dando la constante de ebullición del agua, que es 0,52 grados Celsius sobre mol. Ahora, para yo calcular la variación, necesito la constante que me la está dando por la molaridad. Esa molaridad es de la solución. Recordamos cómo se calcula la molaridad. Eso es igual a los moles de soluto entre kilogramos de solvente. En este caso, agua. Ahora, ¿qué yo tengo de aquí para calcular la molaridad? Necesito calcular los moles del soluto. ¿Cómo lo determino? También existe una ecuación
donde me dicen que los moles de soluto va a ser igual a los gramos de ese soluto entre su peso molecular. ¿Tengo los gramos de soluto? Sí, 100 gramos. ¿Tengo el peso molecular? Sí, 62 gramos sobre mol. Divido, simplifico gramos con gramos y me va a dar como resultado 1,61 mol. Este es de soluto. Es decir, ya yo tengo esto que está aquí. Me faltan los kilogramos de solvente, pero como dato adicional me están dando los gramos. Yo simplemente puedo hacer una conversión, ¿verdad? A través de un factor de conversión o una regla de 3, ¿ok? Donde yo digo que 900 va a ser igual a 1000 gramos es igual a 1 kilogramo. Gramos se simplifica con gramos. Multiplico 900 por 1, 900. Entre 1000 me da 0,9 kilogramos de agua, en este caso es solvente. Tengo los moles, que los calculé aquí, tengo los kilogramos y puedo calcular la molaridad que voy a utilizar acá. Los moles de soluto va a ser igual a 1,61 mol, los kilogramos 0,9 y esto me va a dar como resultado 1,79 molar. Lo puedo colocar como molar, lo puedo colocar como mol sobre el kilogramo o simplemente coloco la M de molar. ¿Ok? Es decir, ya tengo esto y tengo esto, puedo calcular la variación de ese punto de ebullición. ¿Cómo lo hago? Multiplico 1,79 por 0,52 por 1,79 y eso me va a dar la variación. Para este caso sería 0,52 grados Celsius sobre la molaridad por 1,79 molar. Molar se va con molar y me queda ok, entonces el resultado queda aquí 0,93 grados Celsius. Ok, fíjense que vamos a aclarar una cuestión aquí. Para yo calcular el punto de ebullición, no es esta variación, me dicen calcular el punto de ebullición. Ajá. Recordamos entonces que la temperatura de ebullición del agua es 100. Si hay un ascenso, quiere decir que para calcular el punto de ebullición, en ese caso, ¿verdad? Sería el punto de ebullición del solvente puro, en este caso es 100 grados Celsius, más la variación que dio, en este caso es 0,93 grados Celsius. Sumamos esto, me da 100,93 grados. Ese es el cálculo del punto de ebullición para ese ejercicio. Ahora, si vemos en la otra propiedad coligativa, que es el punto de congelación, no existe o no se produce un ascenso en ese valor, sino todo lo contrario. Vamos a explicar por qué. Fíjense, el punto de congelación es la temperatura en la cual un líquido se transforma en sólido. Vamos a poner el ejemplo del agua. Fíjense, la temperatura de congelación del agua es 0 grados Celsius. ¿Qué ocurre? Si yo le añado al agua un soluto, imagínense que yo le agrego cloruro de sodio, que es la sal común, o azúcar, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese punto de congelación? Ese punto de congelación varía, pero existe es un descenso, es decir, disminuye. ¿Por qué? Porque el soluto se opone a que se produzca la cristalización. Fíjense, para aplicar, ¿verdad?, la determinación del punto de congelación, vamos a utilizar la siguiente ecuación: delta Tc es igual a K sub C por la molaridad. ¿Qué significa esto? La variación del punto de congelación
de la solución va a ser igual a la constante crioscópica, que es un valor fijo, ¿verdad?, por la molaridad. Si ustedes ven, el ejercicio es parecido al anterior, solo cambia que en vez de calcular el punto de ebullición, vamos a calcular el punto de congelación. Y como estamos hablando de congelación, la constante crioscópica, en este caso, va a ser igual a 1,86 grados Celsius sobre la molaridad. Fíjense, para hallar el punto de congelación necesitamos saber cuál es el punto de congelación del solvente puro. En este caso, el agua. El agua, se congela a 0 grados Celsius, menos la variación de esa temperatura. Como yo no tengo esta variación, debo determinarla, es decir, debo calcularla. Para eso, delta Tc va a ser igual a la constante crioscópica, que me la está dando el ejercicio acá, por la molaridad. Fíjense, la molaridad, como tenemos los mismos datos que el ejercicio anterior, ya allí se calculó. Fíjense, aquí la molaridad me da como resultado 1,79. Aquí, fíjense, sustituyo valores. Delta Tc va a ser igual a la constante crioscópica, que es 1,86 grados Celsius sobre la molaridad, por la molaridad que me da en el ejercicio. Ese resultado, ¿verdad?, esa multiplicación me da 3,33 grados Celsius. Aquí simplificamos molaridad, se simplifica con molaridad y me queda grados Celsius porque se trata de una temperatura. Para hallar el punto de congelación que me está pidiendo el ejercicio, yo debo restar 0 grados del resultado que me está dando aquí, que es 3,33. 0 menos 3,33, eso me da menos 3,33 grados Celsius. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la temperatura puede dar resultados negativos, ¿ok? Entonces, fíjense, esto es todo lo que respecta a lo que es el punto de congelación. Otra propiedad cualitativa es la presión de vapor, y como ustedes ven aquí, la definición nos dice que es la presión ejercida por las moléculas gaseosas en estado gaseoso de un líquido sobre la superficie del mismo. Es decir, cuando ustedes tienen un solvente puro, imagínense el agua, ¿verdad?, que ella está ebulliendo, la presión de vapor es la presión que ejerce cuando ella está empezando a pasar de un estado al otro. ¿Qué pasa cuando se le agrega un soluto no volátil? El soluto volátil, como se une, ¿verdad?, con el solvente, él ejerce también una presión acá arriba y no permite que ese líquido ebulla o su presión de vapor disminuya. Fíjense, para calcular la variación de la presión de vapor tenemos dos ecuaciones, ¿ok? Tenemos esta donde es la diferencia de presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la solución. Ahora, para calcular, cuando nos dan unos datos adicionales, tenemos la presión de vapor va a ser igual a la fracción molar del soluto por la presión de vapor, en este caso de la solución. Fíjense en el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Calcular la disminución de la presión de vapor al adicionar 100 gramos de sacarosa en 1000 gramos de agua. La presión de vapor del agua pura a 25 grados Celsius es igual a 23,69 milímetros de mercurio. La presión generalmente es expresada milímetros de mercurio en bar o PSI. Ok, en este caso lo vamos a expresar a una temperatura específica que es igual a 23,69 milímetros de mercurio. Adicionalmente me están dando el peso molecular de la sacarosa, que es igual a 342 gramos. Si el ejercicio no me da el peso molecular, ya usted está en la capacidad de hacerlo, porque eso se evita en otros temas. Fíjense, se calcula primero los moles de soluto y de solvente. Ajá, pero ¿para qué me sirve eso si en la ecuación no lo tengo? Bueno, si yo no tengo los moles del soluto y los moles del solvente, no puedo calcular la fracción molar. Entonces, los moles de soluto van a ser igual a 100 entre 342. ¿De dónde tenemos 100? 100 son los gramos del soluto, que en este caso es la sacarosa, entre el peso molecular de la sacarosa, que es 342 gramos. Eso me da igual a 0,292 mol.
el número de moles del solvente va a ser igual a los 1000 gramos que me está dando el ejercicio entre el peso molecular del agua, que ya sabemos que es 18 gramos sobre mole. Eso da como resultado 55,56 moles, en este caso del solvente. Ahora, con estos datos yo puedo calcular la fracción molar del soluto. ¿A qué es igual la fracción molar del soluto? Va a ser igual a los moles del soluto entre los moles totales. ¿Cómo determinan los moles totales? Bueno, sumando los moles del soluto más los moles del solvente. Para eso yo necesitaba determinar los moles tanto del soluto como solvente. Si ustedes ven acá el resultado es adimensional. ¿Por qué? Porque moles se van con moles. ¿Ok? Ya tengo la fracción molar del soluto. ¿Qué me falta entonces? Me falta simplemente aplicar la fórmula. Recordando que la disminución, en este caso de la presión de vapor, va a ser igual a la fracción molar del soluto, que lo calculé en el paso anterior, por la presión de vapor del agua, que en este caso es 23,69. Multiplico eso y me va a dar la variación de la presión de vapor, es decir, la disminución, que es igual a 0,124. Espero, jóvenes, que me haya explicado de una manera fácil y que ustedes puedan entender. Ojo, van a haber ejercicios donde yo no les mando a calcular directamente algunas de las ecuaciones, pero que ustedes también tengan la capacidad de hacer su despegue. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga siempre.